La noche en que mi vida cambió para siempre, yo no buscaba respuestas. Había dejado de buscarlas hacía años, desde que cumplí los 45, y entendí que la existencia es más simple de lo que nos enseñaron. Trabajas, pagas tus cuentas, envejeces y desapareces. Punto. No hay magia, no hay destino, no hay propósito oculto esperándote en algún rincón del universo. Pero esa noche de octubre, mientras manejaba por la carretera que conecta Oaxaca con la costa, algo atravesó el camino frente a mis faros. Pisé el freno con tanta fuerza que el cinturón me cortó el pecho. El auto se detuvo en diagonal, levantando una nube de polvo que brillaba en la luz amarilla de mis luces. Ahí estaba, un jaguar, negro como la boca del infierno, con ojos que reflejaban mis faros en un color verde imposible, casi fosforescente. No se movía, me miraba directamente, como si hubiera estado esperándome toda la vida. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Llevaba 15 años viviendo. En México había visto coyotes, víboras, incluso un puma a lo lejos una vez, pero nunca un jaguar. Y nunca así, nunca mirándome como si me conociera. Pasaron 10 segundos, 20. El animal no parpadeaba. Yo tampoco me atrevía a moverme. Entonces, lentamente, con una elegancia que parecía calculada, el jaguar se dio la vuelta y caminó hacia el bosque a un lado de la carretera. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo. Giró la cabeza hacia mí y esperó. No puedo explicar lo que pasó después. No con lógica, no con razón, pero algo dentro de mí, algo antiguo y olvidado, me dijo: síguelo. Apagué el motor, bajé del auto y entré al bosque detrás de él. La oscuridad bajo los árboles era absoluta. Saqué mi celular para usar la linterna, pero no había señal y la batería marcaba apenas 12%. Caminé guiándome por los sonidos, el crujir de hojas secas, el quiebre de ramas pequeñas. El jaguar se movía despacio, como si quisiera que lo siguiera, pero sin hacerlo obvio. Mi mente racional gritaba que era una locura. Los jaguares son depredadores. Atacan, matan. Pero había algo en la manera en que este animal se movía, en la forma en que me había mirado, que desarmaba todo miedo instintivo. Después de caminar lo que parecieron 20 minutos, el bosque se abrió. Frente a mí apareció un claro iluminado por la luna llena, tan brillante que casi no necesitaba la linterna. En el centro del claro había una estructura de piedra, antigua, cubierta de musgo y enredaderas, pero con símbolos tallados que aún se distinguían claramente bajo la luz plateada. El jaguar se sentó frente a la estructura y me miró de nuevo. Me acerqué despacio, con las piernas temblando. Los símbolos en la piedra eran zapotecas. Eso lo reconocí de inmediato. Había visitado suficientes zonas arqueológicas para identificar los glifos básicos, pero estos eran diferentes, más complejos, más vivos. Uno de ellos representaba un jaguar con algo en las fauces, una esfera, o tal vez un corazón. Abajo, una inscripción que no podía leer completamente, pero una palabra destacaba: profecía. ¿Qué es esto?, susurré sin esperar respuesta. Y entonces el jaguar habló. No con palabras, no con sonidos, pero en mi mente, clara como el agua de manantial, escuché una voz, profunda, antigua, cargada de peso. Has sido elegido, no por mérito, no por virtud, sino porque tu alma reconoce la deuda. Caí de rodillas, no por miedo, sino por el impacto. Esa voz había entrado en mi cabeza como un trueno, pero sin dolor, como si siempre hubiera estado ahí, esperando despertar. ¿Quién eres?, logré articular. Soy el guardián de lo que debe permanecer oculto. Soy el portador de la profecía de los 9 soles. Y tú, humano de sangre mezclada, eres el último que podrá escucharla antes de que el silencio lo consuma todo. El jaguar se levantó y caminó alrededor de la estructura de piedra. Con cada paso, los símbolos comenzaron a brillar. No con luz artificial, sino con un resplandor que parecía venir de dentro de las rocas mismas. Hace 1200 años, continuó la voz en mi mente, los sabios de estas tierras descubrieron una verdad tan peligrosa que decidieron enterrarla para siempre. La llamaron la profecía de los 9 soles. Las imágenes empezaron a formarse en mi mente, no como recuerdos, sino como visiones proyectadas directamente en mi conciencia. Vi templos que ya no existen. Vi sacerdotes con tocados de plumas y jade. Vi ceremonias bajo cielos estrellados y en sí, el centro de todo. Un jaguar negro idéntico al que tenía frente a mí. Los 9 soles no son astros en el cielo, explicó la voz. Son ciclos de conciencia humana. 9 edades en las que la humanidad despierta, florece y luego olvida. Tú vives en el 8º sol,
el sol del olvido voluntario. Me sequé el sudor de la frente. Esto sonaba como las teorías conspirativas que mi cuñado compartía en Facebook. Pero había una diferencia. Esto lo estaba viviendo. Y no podía negarlo. ¿Por qué yo?, pregunté. Soy contador. Tengo una hipoteca. Mi idea de aventura es probar un restaurante nuevo. El jaguar emitió un sonido que podría haber sido una risa. Precisamente por eso. Los héroes no sirven para esto. Los héroes buscan gloria. Buscan transformación. Tú solo buscas regresar a casa. Y eso te hace perfecto. ¿Perfecto para qué? El jaguar se detuvo frente a mí. Sus ojos verdes brillaban con una intensidad que me obligó a apartar la mirada, para decidir si la humanidad merece llegar al 9º sol, o si debe quedarse atrapada en el 8º para siempre. «Estás loco», dije, aunque sabía que estaba hablando con un jaguar que se comunicaba telepáticamente conmigo. Yo no puedo decidir algo así, nadie puede. Y sin embargo, alguien debe hacerlo. Cada ciclo, un alma es elegida, no por los dioses, no por el destino, sino por el equilibrio mismo del universo. Tu existencia creó un vacío que necesitaba llenarse. Y aquí estás. Me puse de pie, sintiendo que las piernas apenas me sostenían. Explícame entonces, ¿qué es el 9º sol? ¿Qué cambia? El jaguar se sentó de nuevo, y la voz en mi mente tomó un tono casi melancólico. El 9º sol es el sol del recuerdo total. Es cuando los humanos finalmente entienden quiénes son, de dónde vienen y cuál es su verdadero propósito. Pero ese conocimiento tiene un precio. ¿Cuál? La pérdida de la inocencia, la pérdida de la esperanza. Porque cuando conoces la verdad completa, también conoces cuánto has perdido, cuánto has olvidado, cuántas vidas has desperdiciado persiguiendo fantasmas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en esas palabras que resonaba profundamente en mí. Toda mi vida había sentido que estaba olvidando algo importante, algo que sabía de niño pero que perdí en algún momento entre los impuestos, las reuniones de trabajo y las noches viendo Netflix hasta quedarme dormido. ¿Y cuál es ese secreto?, pregunté. El secreto prohibido que mencionas. El jaguar se levantó lentamente. Se acercó hasta quedar a pocos centímetros de mí. Podía sentir el calor de su aliento, el olor a tierra mojada que emanaba de su pelaje. El secreto es este. Ustedes, los humanos, no son reales. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Son un sueño, un experimento, una proyección de conciencia creada por algo mucho más grande que ustedes. Y el 9º sol es cuando despiertan dentro del sueño. Cuando se dan cuenta de que todo, cada experiencia, cada dolor, cada alegría es solo una simulación diseñada para aprender. No, dije retrocediendo. Eso es una locura. Es la verdad. Y es por eso que los antiguos la enterraron. Porque cuando un humano la conoce completamente, tiene dos opciones: trascender el sueño y unirse a lo real, o colapsar bajo el peso de la ilusión. No recuerdo cuánto tiempo pasé ahí, de pie en ese claro, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi mente se resistía. Todo en mí gritaba que esto era imposible, que era una alucinación, que probablemente había chocado en la carretera y estaba muriendo en alguna zanja mientras mi cerebro creaba esta fantasía final. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Una parte de mí, pequeña pero persistente, susurraba: siempre lo supiste, por eso nunca encajaste, por eso siempre sentiste que algo estaba mal. ¿Y qué se supone que debo hacer?, pregunté finalmente. Si todo esto es verdad, ¿cuál es mi papel? Debes llevar el mensaje, respondió el jaguar. Debes encontrar a los otros 8, los otros elegidos de este ciclo, y juntos deben decidir. ¿Despiertan a la humanidad o la dejan dormir? 8 más. ¿Cómo se supone que los encuentre? Ellos te encontrarán a ti. Ya comenzó. En el momento en que me seguiste al bosque, activaste la señal. Los otros la sintieron. Vendrán. ¿Y si no quiero esto? ¿Si quiero volver a mi vida normal? El jaguar inclinó la cabeza y pude jurar que vi tristeza en sus ojos. Ya no hay vuelta atrás. La profecía no se puede desactivar. O la completas, o te consume. Esas son las únicas opciones. Sentí rabia. Rabia contra este animal místico, contra el universo, contra mi propia curiosidad estúpida que me hizo bajar del auto. Entonces no tengo opción. Siempre hay una opción, pero cada opción tiene consecuencias. Incluso no elegir es una elección. El jaguar se dio la vuelta y caminó hacia el borde del claro. Antes de desaparecer entre las sombras, se detuvo una última vez. Te daré una prueba, para que sepas que esto es real.
Cuando regreses a Pinio 100, tu auto, encontrarás algo en el asiento del pasajero, algo que no estaba ahí antes, y cuando lo veas, sabrás que todo lo que te he dicho es verdad. ¿Qué es? Tu primer recuerdo. Y con eso, el jaguar desapareció. Caminé de regreso por el bosque en completo silencio. Mi celular había muerto, así que tuve que guiarme por instinto, esperando no perderme. Pero curiosamente, el camino parecía más claro ahora, como si los árboles mismos se apartaran para dejarme pasar. Llegué a la carretera justo, cuando el cielo empezaba a clarear. Mi auto seguía ahí, exactamente donde lo había dejado. Las llaves aún colgaban del contacto. Todo parecía normal, hasta que abrí la puerta del conductor y miré hacia el asiento del pasajero. Ahí, descansando sobre el tapizado gris, había un objeto que me hizo olvidar cómo respirar. Era un caballito de madera, pequeño, desgastado, pintado de rojo y azul, con una de las patas traseras rota y pegada con cinta adhesiva. Yo conocía ese juguete. Lo había tenido cuando era niño. Mi abuelo me lo había regalado cuando cumplí 5 años. Lo llevaba a todas partes, hasta que un día, en un viaje familiar a Veracruz, lo perdí en la playa. Lloré durante días. Mi madre me compró uno nuevo, pero no era lo mismo. Nunca fue lo mismo. Y ahora, 40 años después, estaba aquí, en mi auto, en medio de la nada. Lo tomé con manos temblorosas. Pesaba exactamente como lo recordaba. Incluso tenía el mismo olor. Madera vieja y barniz casero. Di vuelta al juguete y ahí. Estaba tallado en la base con un cuchillo. Para Alejandro, con cariño, Abuelo Tomás, mi nombre. El nombre de mi abuelo muerto hacía 20 años. Dejé caer el caballito en el asiento y salí del auto necesitando aire fresco. Caminé en círculos, tratando de encontrar una explicación lógica. Alguien había entrado a mi auto. Alguien había investigado mi vida. Alguien había fabricado una réplica exacta. ¿Pero quién? ¿Y cómo? ¿Y por qué? No había respuestas. Solo una verdad que crecía en mi pecho, como una bola de fuego. Todo era real. El jaguar, la profecía, el secreto, todo. Manejé de regreso a la ciudad en piloto automático. No recuerdo haber tomado decisiones conscientes sobre qué calle tomar o en qué semáforo detenerme. Mi mente estaba en otro lugar, tratando de procesar lo imposible. Llegué a mi departamento a las 7 de la mañana. No había dormido en toda la noche, pero no sentía cansancio, solo una extraña claridad, como si hubiera tomado 10 tazas de café pero sin la ansiedad. Dejé el caballito de madera en la mesa del comedor y lo observé durante 1 hora. Esperaba que desapareciera, que se revelara como una alucinación. Pero seguía ahí, sólido, real, imposible. A las 9 tocaron a mi puerta. No esperaba visitas. Nunca espero visitas. Mis amigos saben que no soy de reuniones espontáneas y mi familia vive en otro estado. Abrí sin mirar por la mirilla. Era una mujer. 50 años aproximadamente, cabello negro con mechones grises, vestida con ropa sencilla pero elegante. Tenía ojos oscuros que me miraron con una intensidad que me resultó familiar. «Tú también lo viste», dijo. No fue una pregunta. «¿Disculpa?» «El jaguar. Lo viste anoche, por eso estoy aquí». Se me secó la garganta. «¿Quién eres?» «Me llamo Gabriela. Soy profesora de antropología en la universidad. Hace 3 días tuve un sueño. Un jaguar negro me hablaba en una lengua que no debería conocer, pero que entendía perfectamente. Me dijo que viniera a esta dirección, que aquí encontraría a Lupiacio. Primero, yo no soy nadie especial, dije automáticamente. Eso es exactamente lo que dijiste en mi sueño. Gabriela sonrió levemente. ¿Puedo pasar? Creo que tenemos mucho de qué hablar. La dejé entrar, aunque cada instinto me decía que esto era una locura. Pero después de lo de anoche, la locura se había convertido en mi nueva normalidad. Gabriela se sentó en el sofá y vio el caballito de madera en la mesa. ¿Eso te lo dio el jaguar? En cierto modo. A mí me dio esto. Sacó de su bolso un pequeño libro con tapas de cuero. Es el diario de mi abuela. Murió cuando yo tenía 10 años. Pero cuando me desperté después del sueño, esto estaba junto a mi cama. Lo había enterrado con ella. Lo vi en el ataúd. Nos miramos en silencio, compartiendo el peso de lo imposible. ¿Sabes de qué trata todo esto?, preguntó ella. Una profecía, los 9 soles. Y aparentemente tenemos que encontrar a 7 personas más. Gabriela asintió lentamente. En mi sueño, el jaguar me mostró algo más. Me mostró que cada uno de nosotros representa algo. Una cualidad. Un aspecto de la conciencia humana. ¿Cómo cuál? Tú eres la duda. Yo soy la memoria. Los otros 7 serán
La fe, el valor, el miedo, el amor, el odio, la razón y el instinto. ¿Cómo sabes eso? Lo sé de la misma manera que tú sabes que ese caballito es real aunque sea imposible. Simplemente lo sé. Se quedó callada un momento mirando por la ventana. Luego continuó. La pregunta no es si esto es real o no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Durante los siguientes 3 días, Gabriela y yo investigamos todo lo que pudimos sobre la profecía de los 9 soles. Resultó que ella no era solo una profesora cualquiera. Era una experta en culturas mesoamericanas, especializada en los zapotecas. Hay referencias, me explicó una tarde, rodeada de libros antiguos en su oficina de la universidad. Fragmentos en códices, menciones en inscripciones de templos, pero siempre están incompletos, como si alguien hubiera borrado intencionalmente las partes importantes. ¿Quién haría eso? Los conquistadores inicialmente, pero también los propios sacerdotes zapotecas. Hay evidencia de que ellos mismos destruyeron ciertos conocimientos, como si tuvieran miedo de lo que podrían revelar. Me mostró una fotografía de un muro en Monte Albán. Entre los glifos tallados había uno que representaba 9 círculos conectados por líneas, como un collar de perlas. En el centro, un jaguar. Esto se encontró en 1987, dijo Gabriela. Los arqueólogos no supieron qué significaba. Lo clasificaron como decorativo y siguieron adelante. Pero yo siempre supe que había algo más. Lo sentía cada vez que lo veía. ¿Y ahora? Ahora sé que no estaba loca. Esto es real. La profecía existe. Y por alguna razón, fuimos elegidos para completarla. Esa noche, mientras volvía a mi departamento, noté que alguien me seguía. Un hombre mayor, con sombrero de paja y bastón. Caminaba despacio pero con determinación, manteniéndose a unos 20 metros detrás de mí. Me detuve. Él se detuvo. Di vuelta en una esquina. Él dio vuelta también. Finalmente me cansé del juego. Me di la vuelta y lo enfrenté. ¿Por qué me sigues? El hombre sonrió mostrando dientes manchados por el tabaco. Porque tú llevas la marca, dijo con voz ronca. La vi en cuanto te cruzaste conmigo en la calle. Una sombra que te sigue, una sombra con forma de jaguar. Se me erizó la piel. ¿Quién eres? Don Eulalio. Curandero. Brujo, sí. Prefieres las palabras dramáticas. Llevo 50 años sintiendo cosas que no debería sentir y viendo cosas que no deberían existir. Y anoche, por primera vez en décadas, tuve un sueño que no era una pesadilla. ¿El jaguar? El jaguar. Asintió. Me dijo que te encontrara, que soy el tercero. ¿Qué representa? Pregunté, recordando lo que Gabriela me había dicho sobre los aspectos de la conciencia. Don Eulalio me miró con ojos que parecían ver a través de mí. El miedo. Yo represento el miedo. En el transcurso de 2 semanas, los 9 nos encontramos. Llegaron de todas partes de México, cada uno con su historia imposible, cada uno llevando un objeto que no debería existir, cada uno habiendo tenido el mismo encuentro con el jaguar negro. Estaba Gabriela, la memoria. Don Eulalio, el miedo. Luego llegó Roberto, un ingeniero de Monterrey que representaba la razón. Carolina, una enfermera de Guadalajara que era el amor. Manuel, un exmilitar de Tijuana que encarnaba el valor. Sandra, una artista de la Ciudad de México que era el instinto. Jorge, un sacerdote que había perdido su fe y ahora representaba paradójicamente la fe. Y finalmente, Héctor, un hombre amargado que había perdido a su familia en un accidente y que representaba el odio. Yo era la duda, el eje alrededor del cual giraban todos los demás. Nos reunimos en un lugar que Gabriela había descubierto en sus investigaciones, una cueva en las montañas de Oaxaca, decorada con pinturas rupestres que mostraban la misma escena una y otra vez. 9 figuras humanas rodeando a un jaguar. La primera reunión fue caótica. Todos hablando al mismo tiempo, todos tratando de entender qué estaba pasando, todos exigiendo respuestas que nadie tenía. Fue don Eulalio quien finalmente nos hizo callar. «Basta», gruñó golpeando el suelo con su bastón. «No estamos aquí para quejarnos. Estamos aquí porque algo más grande que nosotros nos eligió. Y si no empezamos a trabajar juntos, todos vamos a terminar locos. O peor». «¿Qué puede ser peor que esto?», preguntó Héctor con amargura. «Fallar», respondió don Eulalio simplemente, «y condenar a todos los demás». Esas palabras nos cayeron como un balde de agua fría. Gabriela se puso de pie y comenzó a explicar todo lo que había descubierto. La profecía de los 9 soles, los ciclos de conciencia, el secreto prohibido de que la realidad era solo un sueño. Algunos escucharon con escepticismo. Roberto, el ingeniero, hizo 1000 preguntas técnicas que nadie podía responder. El padre Jorge se aferraba a su crucifijo,
luchando entre su entrenamiento religioso y lo que estaba experimentando. Pero todos, sin excepción, sabían que algo fundamental había cambiado en sus vidas. La pregunta es, dije finalmente, sintiendo el peso de mi rol como la duda, ¿qué se supone que hagamos ahora? El jaguar dijo que teníamos que decidir el futuro de la humanidad. ¿Pero cómo? ¿Votamos? ¿Tiramos una moneda? Hay una ceremonia, dijo Gabriela suavemente. La encontré en Pinios Moios, los fragmentos de códices. Una vez que los 9 se reúnen, deben realizar el ritual de los espejos. ¿Qué es eso?, preguntó Carolina. Es un viaje, no físico, sino de conciencia. Los 9 deben entrar en un estado de trance profundo, guiados por el guardián, el jaguar. En ese estado verán la verdad completa. No fragmentos, no metáforas. La verdad real de lo que somos y por qué existimos. ¿Y después? Después, cada uno debe decidir individualmente si la humanidad debe despertar al 9º sol o permanecer dormida en el 8º. La mayoría gana. ¿Y si hay empate?, preguntó Manuel, siempre práctico. Gabriela tragó saliva. Entonces el ciclo se rompe, y todo, absolutamente todo, se reinicia. La humanidad vuelve al primer sol, y tenemos que evolucionar desde cero. El silencio que siguió fue absoluto. Preparamos el ritual durante 3 días. Gabriela dirigía todo, siguiendo las instrucciones que había reconstruido de los códices fragmentados. Necesitábamos objetos específicos. 9, espejos de obsidiana, copal para quemar, y agua de un manantial que nunca hubiera visto la luz del sol. Don Eulalio se encargó del copal. Conocía a vendedores en mercados oscuros que aún vendían el tipo correcto, el que se usaba en ceremonias antiguas. Roberto, usando su lógica de ingeniero, calculó las posiciones exactas donde cada uno debíamos sentarnos, basándose en las pinturas rupestres de la cueva. La noche elegida fue el equinoccio. Gabriela insistió en que el balance entre luz y oscuridad era crucial. Nos sentamos en círculo, cada uno frente a un espejo de obsidiana. En el centro, un brasero donde ardía el copal, llenando la cueva con un humo espeso y dulce. Carolina, la enfermera, nos había dado instrucciones estrictas sobre la respiración. Inhalaciones largas y profundas, exhalaciones aún más largas. Cuando el jaguar aparezca, dijo Gabriela, su voz ya tomando un tono ceremonial. No luchen contra lo que vean, no juzguen, solo observen. La verdad no necesita nuestra aprobación para ser real. Comenzamos a respirar al unísono. El humo del copal se hacía más denso. Miré mi reflejo en el espejo de obsidiana y vi que empezaba a distorsionarse, como si estuviera mirando a través de agua en movimiento. Entonces sentí su presencia. El jaguar no apareció físicamente esta vez. Apareció en mi mente, en los reflejos de los espejos, en las sombras que bailaban en las paredes de la cueva. Y con él vino la visión. No puedo describir exactamente lo que vi en esas horas. Las palabras son herramientas diseñadas para describir la realidad que conocemos, y lo que experimenté estaba más allá de esa realidad. Pero intentaré. Vi el universo como realmente es. No como un espacio físico lleno de estrellas y planetas, sino como un océano de conciencia. Una mente infinita soñando infinitas realidades al mismo tiempo. Cada realidad era un experimento. Una pregunta que la conciencia universal se hacía a sí misma. Y nuestra realidad, la realidad humana, era una pregunta, muy específica. ¿Puede la conciencia olvidarse completamente de sí misma y aún así encontrar el camino de regreso? Por eso existíamos. No éramos errores ni accidentes. Éramos una prueba deliberada. La conciencia universal se había fragmentado en 1.000 millones de pedazos, había borrado su propia memoria y se había proyectado en cuerpos humanos para ver si podía recordar su verdadera naturaleza partiendo de cero. Los 9 soles eran las etapas de ese recuerdo. El primer sol fue cuando la conciencia estaba completamente dormida, apenas distinguiéndose de los animales. El segundo sol fue cuando comenzamos a hacer preguntas. El tercero, cuando inventamos respuestas. El cuarto, cuando construimos civilizaciones. El quinto, cuando descubrimos la ciencia. El sexto, cuando conquistamos el mundo físico. El séptimo, cuando empezamos a mirar hacia adentro nuevamente. El octavo sol, donde estábamos ahora, era el sol del olvido voluntario. Habíamos llegado tan lejos en nuestro desarrollo tecnológico y material que habíamos perdido completamente el contacto con nuestra naturaleza real. Nos habíamos convencido a nosotros mismos de que éramos solo cuerpos, solo cerebros, solo química y electricidad. ¿Y el noveno sol? El noveno sol era el despertar final, cuando recordaríamos que todo, absolutamente todo, era un sueño, que no había separación entre nosotros y lo real, que siempre habíamos sido la conciencia universal jugando al juego del olvido. Pero había un precio. Cuando
Recordarás completamente cuando despertaras dentro del sueño, ya no podías participar en él de la misma manera. Era como ver detrás del escenario de una obra de teatro. Podías seguir viendo la obra, pero la magia se perdía. La ilusión se rompía. Y sin la ilusión, sin creer que el dolor era real, que el amor era real, que la vida y la muerte importaban, ¿qué nos quedaba? Cuando la visión terminó, estábamos todos llorando. Algunos de alegría, otros de terror, otros simplemente porque el peso de la verdad era demasiado grande para contenerse. El jaguar nos habló a todos simultáneamente. Ahora saben, ahora deben decidir. ¿Despiertan a la humanidad al noveno sol? ¿O la dejan dormir un ciclo más? ¿Cuánto dura un ciclo?, preguntó Roberto, siempre necesitando datos precisos. 5.125 años. El tiempo que tarda la conciencia colectiva en estar lista para la siguiente oportunidad. 5.000 años. Generaciones completas viviendo y muriendo sin saber nunca la verdad. Pero también generaciones viviendo plenamente, creyendo que sus experiencias importaban, que sus elecciones tenían peso. ¿Y si despertamos a todos?, preguntó Carolina. ¿Qué pasa con la gente que no está lista? ¿Con los niños? ¿Con aquellos que encontrarían la verdad insoportable? El despertar no es instantáneo, es gradual, toma generaciones, pero una vez que comienza no puede detenerse. Es como tratar de volver a creer en Santa Claus después de saber la verdad. Padre Jorge habló, su voz temblando. Toda mi vida he predicado sobre la verdad divina, sobre la importancia de la fe, y ahora me dicen que todo es un sueño. ¿Cómo le digo a mi congregación que todo por lo que han rezado, todo lo que han creído, es solo una proyección de su propia conciencia? No tienes que decirles nada. Si deciden por el noveno sol, ellos lo descubrirán por sí mismos, cada uno a su propio ritmo. Algunos lo abrazarán, otros resistirán, algunos trascenderán, otros colapsarán. Así es la naturaleza del despertar. ¿Y cuál es tu voto, guardián?, pregunté. Tú también eres parte de esto. ¿Qué crees que deberíamos hacer? El jaguar guardó silencio durante un largo momento. Luego, yo no tengo voto. Yo soy solo el mensajero. Pero si quieren mi opinión personal, creo que la humanidad ya ha dormido suficiente. Creo que es tiempo de despertar. Pero también sé que el despertar es doloroso. Y no todos sobreviven al dolor. Nos miramos entre nosotros. 9 desconocidos reunidos por lo imposible. Ahora cargando con la decisión más importante en la historia de la especie humana. Votemos, dijo Manuel con su voz militar, directa. Uno por uno, sin justificaciones, solo sí o no. Gabriela fue la primera. Sí, voto por el noveno sol. La ignorancia no es bendición, es prisión. Don Eulalio fue segundo. No, voto por esperar. El miedo me dice que aún no estamos listos, y el miedo existe por una razón. Roberto. Sí, la lógica me dice que evolucionar siempre es mejor que estancarse. Carolina. No. El amor me dice que debo proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, y esto los destruiría. Manuel. Sí. El valor significa enfrentar la verdad, sin importar lo dura que sea. Sandra. Sí. Mi instinto nunca me ha fallado, y me dice que este es el momento. Padre Jorge. No. Mi fe me dice, no. No es mi fe, es mi miedo. Pero voto no de todas formas. Héctor. Sí. Si todo es un sueño, entonces el dolor que he sentido no es real, y eso me da paz. Todos me miraron. 4 a favor, 4 en contra. Yo era el desempate. Yo, la duda personificada, tenía que tomar la decisión final. Cerré los ojos. Pensé en mi vida, en todos los momentos que habían importado, mi primer amor, la muerte de mi padre, la risa de mis sobrinos, el sabor del café por la mañana, el dolor de las pérdidas, la alegría de los triunfos pequeños. Si todo era un sueño, esos momentos perdían su valor. O tal vez ganaban más valor precisamente porque eran sueños, porque eran temporales, porque eran frágiles. El jaguar me dijo algo. Comencé a hablar, manteniendo los ojos cerrados. Me dijo que fui elegido porque soy ordinario, porque no busco gloria ni transformación, solo busco regresar a casa. ¿Y?, preguntó Gabriela suavemente. Y creo que esa es la respuesta. La gente común, la gente ordinaria, no necesitamos saber que todo es un sueño para encontrar significado en nuestras vidas. Encontramos significado en las cosas pequeñas, en las conexiones, en los momentos que pasan, desapercibidos pero que son toda la razón de vivir. Abrí los ojos y miré a cada uno de ellos. Pero también sé que hay otra gente, gente que siempre ha sentido que falta algo,
que ha buscado respuestas toda su vida y nunca las ha encontrado. Gente como nosotros. Y esa gente merece saber la verdad. Entonces, presionó Manuel. Respiré profundo. Voto sí, pero con una condición. Los elegidos no ponen condiciones, dijo el jaguar con un tono que podría haber sido advertencia o curiosidad. Esta sí. El despertar debe ser voluntario, no forzado. Debe haber una manera de que aquellos que quieran permanecer dormidos puedan hacerlo, una opción de salida. Eso no es parte del diseño. Entonces cambiemos el diseño. Si realmente somos fragmentos de la conciencia universal, entonces tenemos ese poder, ¿no? Podemos crear nuevas reglas. El jaguar me miró durante un largo tiempo. Luego, para mi sorpresa, hizo algo que parecía una reverencia. Sabio. Más sabio de lo que la profecía. Anticipó. Muy bien, que así sea. El noveno sol comenzará, pero habrá un refugio. Un espacio dentro del sueño donde aquellos que elijan no despertar puedan permanecer. Vivirán sus vidas completas, amarán, sufrirán, morirán y renacerán en el ciclo siguiente sin saber nunca que hubo una opción diferente. ¿Y los que elijan despertar?, preguntó Sandra. Ellos verán, ellos recordarán, ellos trascenderán, y eventualmente ellos se reunirán con lo real. Pero eso tomará tiempo, muchas vidas, muchos ciclos. El despertar completo no es un evento, es un viaje. No hubo explosión, no hubo luz cegadora. No hubo ángeles cantando ni trompetas sonando. El cambio fue sutil, tan sutil que la mayoría de la gente no lo notó de inmediato. Pero comenzó. En todo el mundo, personas empezaron a tener sueños extraños. Sueños donde recordaban vidas que nunca habían vivido. Sueños donde entendían conceptos que nunca habían estudiado. Sueños donde un jaguar negro les hablaba en una lengua que no conocían, pero que comprendían perfectamente. Algunos despertaron con lágrimas en los ojos, sintiendo una paz que nunca habían experimentado. Otros despertaron con terror, sintiendo que las paredes de su realidad se desmoronaban. Y otros simplemente despertaron, prepararon café, y continuaron con sus vidas, sin recordar nada especial. La humanidad se había dividido en dos caminos, aquellos que elegían ver y aquellos que elegían permanecer dormidos. Y milagrosamente ambos grupos podían coexistir. Ambos grupos podían ser felices a su manera. Estoy sentado en la misma carretera donde todo comenzó. Es de noche, y las estrellas brillan con una claridad que solo existe en lugares lejos de las ciudades. He cambiado. Todos hemos cambiado. Gabriela ahora dirige un instituto dedicado a estudiar las antiguas profecías, no como mitología, sino como mapas de la conciencia humana. Don Eulalio murió 2 años después del ritual, pero murió en paz, habiendo finalmente conquistado su miedo. Roberto dejó las cientos en ingeniería y ahora enseña meditación, combinando ciencia con espiritualidad de maneras que antes habrían parecido imposibles. Carolina sigue siendo enfermera, pero ahora sus pacientes hablan de una sanación que va más allá de lo físico. Manuel entrena a jóvenes, no en combate, sino en el valor de enfrentar sus propias sombras. Sandra pinta murales en toda la ciudad, murales que hacen que la gente se detenga y sienta algo que no pueden nombrar. El padre Jorge perdió su iglesia pero ganó su alma. Ahora habla en pequeños círculos sobre un Dios que no es un ser separado sino la totalidad de todo lo que existe. Y Héctor, el que representaba el odio, encontró finalmente el perdón, no hacia otros, sino hacia sí mismo. Y yo, sigo siendo contador, sigo pagando mi hipoteca, sigo llevando una vida ordinaria. Pero ahora, cuando hago las cuentas, cuando equilibro números en hojas de cálculo, veo más que cifras, veo patrones. Veo cómo todo está conectado. Veo la danza de la conciencia expresándose a través de la economía, de las finanzas, de las decisiones humanas. Y en las noches a veces conduzco hasta aquí, a este lugar donde todo cambió. Y a veces el jaguar aparece. Ya no habla, ya no necesita hacerlo. Simplemente se sienta a mi lado y juntos miramos las estrellas. En esas noches sé que hicimos lo correcto. Abrimos la puerta, pero dejamos que cada quien decidiera si cruzarla o no. Ofrecimos la verdad, pero respetamos el derecho a la ilusión. Porque al final esa es la única libertad real. No elegir la verdad o la mentira, sino elegir qué tipo de sueño quieres vivir. Si estás leyendo esto, tal vez seas uno de los que eligieron despertar. O tal vez todavía estés decidiendo. O tal vez esto te parezca solo una historia, un cuento inventado por alguien con demasiada imaginación. Y está bien, todas las respuestas son válidas. Pero déjame decirte algo que el jaguar me susurró la última vez que lo vi. La profecía nunca termina.
Siempre hay 9 nuevos elegidos. Siempre hay una nueva oportunidad. Porque el despertar no es un destino, es un proceso eterno. Así que tal vez tú seas uno de los siguientes 9. Tal vez una noche, manejando por una carretera oscura, veas ojos verdes brillando en la oscuridad. Y tal vez, solo tal vez, tengas el valor de bajar del auto y seguirlos. O tal vez no. Tal vez elijas quedarte en el auto, encender la radio y continuar tu camino. Ambas elecciones son correctas. Ambas elecciones son sagradas, porque al final tanto el sueño como el despertar son partes de la misma danza cósmica. Y todos nosotros, dormidos o despiertos, somos los bailarines. La pregunta no es si debes despertar. La pregunta es, ¿estás listo para recordar lo que siempre has sabido? El jaguar espera. Siempre ha esperado. Siempre esperará. La elección es tuya. Y siempre lo ha sido. Pero también, el principio. Esta historia nació de una verdad simple. Todos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos que hay algo más. Algo que se nos escapa. Algo que sabíamos de niños pero que olvidamos al crecer. Tal vez sea solo la nostalgia. Tal vez sea solo el anhelo humano de significado en un universo indiferente. O tal vez, solo tal vez, sea el eco de algo real. Una memoria celular de lo que realmente somos. Intentando despertarnos del sueño. No tengo las respuestas. Nadie las tiene. Pero tengo las preguntas. Y las preguntas, después de todo, son más importantes que las respuestas. Porque las respuestas cierran puertas. Las preguntas las mantienen abiertas. ¿Qué elegirás tú? ¿La certeza de la ilusión? ¿O la incertidumbre de la verdad? El jaguar ya conoce tu respuesta, incluso si tú aún no la conoces. Alejandro, el que representaba la duda Oaxaca. México, año desconocido del octavo sol. O tal vez el primero del noveno.